alguna razón podría presentar, por ejemplo, una convulsión. Realmente estas situaciones van a ser situaciones que se pueden presentar en la consulta mucho más si nosotros no tomamos en cuenta los criterios, ¿no? Una adecuada historia clínica, o peor aún, si no tomamos en cuenta también las posibles interacciones que podrían desencadenar esta situación. Voy a iniciar presentando los posibles conflictos de interés. Actualmente me desempeño como docente de pregrado y posgrado en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Científica del Sur. Soy investigador titular del CONCITEC. También soy miembro del grupo de investigación ICBEST, del Vicerrectorado de Investigación en San Marcos, miembro de la Asociación Internacional de Epidemiología, y no tengo ningún conflicto de interés en la industria farmacéutica. En la presentación vemos algunos nombres comerciales, son los más conocidos, no tengo ningún vínculo con alguna de ellas. Entonces, dicho esto, vamos a continuar con lo que corresponde a la definición. Siempre nos hemos planteado estas preguntas, ¿no? ¿Qué cosa es una urgencia y qué cosa es una emergencia? ¿Qué diferencia una urgencia de una emergencia? Para ello, la Asociación Médica Americana ha definido, por ejemplo, a una urgencia como aquella condición no deseada, que requiere de una atención sanitaria, ¿sí? Requiere atención inmediata, pero la vida del paciente no corre peligro, por lo menos no de forma inmediata. En este caso, cuando nosotros tenemos una urgencia, nosotros disponemos de algún tiempo para poder realizar una adecuada atención. Básicamente son los primeros auxilios. Y usualmente no vamos a requerir de la administración de fármacos, por lo general, salvo algunas excepciones. En cambio, cuando hablamos de una emergencia, hablamos de una situación que pone en peligro inmediato la vida del paciente. Significa que si yo no le brindo una atención adecuada, lo más probable es que podamos generar una secuela, ya sea el peligro de vida del paciente o de repente una secuela en algún órgano. Entonces es muy, muy importante tomar eso en cuenta. Por lo que en una urgencia, por lo general, yo voy a disponer de algunos minutos, de repente, un tiempo mucho más adecuado para poder actuar, pero si hablamos de una emergencia, lamentablemente esto puede, digamos, agravarse en cuestión de segundos o minutos. Entonces, siempre que nosotros planteamos esto, podemos pensar cuáles podrían ser esas situaciones que me van a desencadenar una urgencia o una emergencia. Malamed, en una de sus publicaciones del año 2015, comenta que las emergencias con mayor prevalencia, por ejemplo, podrían ser el síncope vasovagal, complicaciones de la lipotimia, por ejemplo, cuadros de hiperventilación, situaciones como las convulsiones también podrían ser frecuentes, cuadros de hipotensión arterial o incluso crisis hipertensivas, cuadros de hipoglicemia y algo muy, muy frecuente, reacciones alérgicas, ¿sí? Reacciones alérgicas. En este caso, vamos a tratar de abordar la mayor cantidad de patologías o de situaciones que se pueden presentar en la consulta odontológica. Pero partamos siempre de que es muy importante brindar un soporte, brindar soporte vital al paciente, brindarle primeros auxilios. Y para ello, por ejemplo, nosotros podríamos tener el ABCDE. ¿Qué nos indica la letra A? La letra A nos indica las vías aéreas. Nosotros debemos comprobar que las vías aéreas estén lo más permeables posibles. Si por alguna razón nosotros estamos realizando alguna intervención quirúrgica, estamos realizando de repente una endodoncia o algún procedimiento odontológico, si se presenta una urgencia, lo primero que deberíamos hacer es retirar cualquier cosa que interfiera con una adecuada ventilación, porque peor aún, si nosotros continuamos, de repente retiramos el dique, las gasas o algún otro instrumento, podríamos tener otras complicaciones. Entonces, eso es lo primero, verificar que las vías aéreas estén permeables. Lo segundo, también evaluar la calidad de respiración, ¿sí? Evaluar, por ejemplo, la frecuencia respiratoria. Normalmente la respiración puede ser entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Que esta frecuencia aumente podría generarme, por ejemplo, una alcalosis respiratoria, o que esta disminuya podría generarme, por ejemplo, una acidosis respiratoria. Entonces, yo debería tomar ese criterio en cuenta, ¿sí? Es muy, muy importante tomarlo eso en cuenta. Asimismo, por ejemplo, será importante evaluar la circulación.
La circulación será muy importante porque gracias a la sangre nosotros tenemos diferentes componentes, no solamente oxígeno, sino nutrientes. Y si un tejido no recibe la cantidad adecuada de oxígeno, estaríamos ante una situación de hipoxia. Hay diferentes formas de evaluar la función circulatoria. Por ejemplo, una de las más básicas, tomando el pulso. Podríamos evaluar la temperatura, el color de la piel. Si ya encontramos regiones, por ejemplo, terminales, que tienen un color cianótico, un color morado, violáceo, ya me está indicando que esas regiones no reciben una cantidad de sangre adecuada, que podríamos tener mayores complicaciones y si no las tratamos adecuadamente, estas podrían conllevar o podrían agravarse hasta, por ejemplo, una pérdida de la conciencia. Otra posibilidad, si tenemos a disposición, que debería ser tratar de evaluar la presión arterial. Es muy importante, ¿sí? Evaluar la presión arterial, evaluar el color, temperatura, si hubiese alguna lesión, evaluar si pueden presentarse hemorragias, ¿sí? Son parámetros cardiovasculares que nos permiten que el individuo pueda mantener una adecuada estabilidad. En el caso de la D, podría interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, en algunos casos hablan de discapacidad, en otros hablan de la administración de fármacos. Si hablamos de discapacidad o de repente alguna alteración de la conciencia producto de un traumatismo, podría ser, por ejemplo, utilizar esta escala de Glasgow, el cual va a evaluar, por ejemplo, la apertura ocular, la respuesta verbal, que el paciente todavía pueda responder de manera adecuada, ¿sí? También que pueda responder ante estímulos verbales y pueda tener una motilidad por lo menos autónoma, y también la exploración de la pupila, que la pupila pueda responder ante estímulos luminosos. Y como dijimos, también podría ser necesario la administración de fármacos, sobre todo si ya nos encontramos ante una emergencia, donde deberíamos actuar de una manera mucho más rápida. Y en caso de la letra E nos habla de la exposición sobre todo cuando trabajemos con sustancias irritantes, ¿no? Casi siempre nos indican que en estos casos deberíamos lavar bien la piel, retirar el agente que está causando la lesión y poder tratar de evitar una mayor complicación. Entonces, básicamente con todos estos parámetros que son el ABCDE, vamos a, digamos, brindar soporte a nuestro paciente. Entonces, como ya les había comentado en la referencia anterior, nosotros podríamos tener diferentes complicaciones, desde una simple lipotimia hasta, por ejemplo, un síncope vasovagal. Podríamos tener situaciones como una crisis convulsiva, que el paciente puede convulsionar por diferentes factores, o incluso que estas convulsiones puedan agravarse, llegar hasta un estatus convulsivo, una convulsión que genere secuelas. O de repente podríamos tener, se me ocurre, una crisis hipertensiva. Y esta crisis hipertensiva dar origen a una secuela o de repente originar una angina de pecho, ¿sí? Ese dolor de pecho, ese dolor precordal, que también podría originarse. Y adicionalmente también podríamos tener, por ejemplo, el infarto como parte de la complicación de la angina, un shock anafiláctico y también una crisis asmática. Como pueden ver, tenemos una serie de patologías que se pueden presentar ante nuestra consulta. Entonces, vamos a tratar de resumir lo más importante de cada una de estas patologías para poder brindar un soporte a nuestro paciente, para que nuestro paciente no llegue hasta situaciones muy avanzadas o incluso no llegue a la muerte, ¿no? Que es algo que nosotros deberíamos evitar, tratar de buscar opciones que nos permitan estabilizar al paciente. Ok, entonces vamos a empezar con una de las más frecuentes, que es la lipotimia. La lipotimia es una condición que se presenta bajo situaciones de estrés, pacientes que de repente se encuentran en estados de mucha ansiedad. Es muy frecuente, sobre todo en pacientes pediátricos. Justamente hace unos días hacíamos una revisión y escuchaba también a un doctor especialista en dolor que decía que los pacientes pediátricos tienen una mayor predisposición a sentir dolor. Y el dolor no necesariamente tiene que ser un dolor real, sino basta que nosotros mencionemos esa palabra, que le digamos que sí, te va a doler, ya le generaba ansiedad y permitía mayor activación de regiones corticales. El temor, de repente, podría ser otro detonante. O también otras situaciones como podría ser, por ejemplo, experiencias previas desagradables.
¿Qué es lo que puede generar todas estas situaciones? Usualmente un cuadro de hipotensión arterial. La presión arterial disminuye. Esto asociado con un grado de palidez, no va a haber una adecuada distribución de sangre. Podría presentar, por ejemplo, diaforesis localizada, sudoración en la palma de las manos. Es muy frecuente ver a un niño que está con temor con los puñitos cerrados. Y cuando les pedimos que estiren las manitos están sudando. Entonces, ese es un candidato a que pueda generar una lipotimia. O en otras situaciones, por ejemplo, puede haber una disminución del pulso, ¿sí? Bradisfilia, o también podría generar una hiperventilación. El paciente que normalmente respiraba unas 12 o 20 respiraciones por minuto está aproximadamente entre 30 y 35. El problema es que una hiperventilación va a generar un poco de mareo o vértigo en el paciente, y al mismo tiempo, esta situación podría generar nuevamente la pérdida de conciencia, una alcalosis respiratoria. Entonces, como pueden ver, esto es más frecuente de lo que nosotros podríamos esperar, pero lo más importante es tratar de detener o tratar de detectar estos signos. Yo hoy observo una conducta en mi paciente, lo mejor será actuar de manera temprana. Pero en el caso de que se presentase esta lipotimia, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que yo debería hacer? Lo primero es verificar el estado de conciencia, que mi paciente se tranquilice, ¿sí? Que entre en reposo, y luego de ello tratar de permeabilizar las vías aéreas. Como dijimos, si yo no controlo las vías aéreas, esto me va a generar mayores complicaciones. ¿Qué otra consideración? Por ejemplo, podríamos tratar de permeabilizar estas vías aéreas hiperextendiendo el cuello, como podemos ver en la imagen. Se levanta la cabeza, se levanta la mandíbula y se genera una hiperextensión cervical, para que el aire pueda ingresar de una manera mucho más adecuada en caso de que el paciente tenga una alteración. Otra posibilidad también, en caso de que ya esté perdiendo la conciencia, también se podría levantar un poco la mandíbula, como podríamos ver en la imagen. Esto permite que la lengua y todos los órganos que podrían estar comprimiendo una vía aérea podría permitir un mejor ingreso de aire, ¿no? Entonces es una posibilidad. Y en caso de los pacientes que tenían problemas de hiperventilación, aquellos que estaban respirando más allá de las 20 veces por minuto, podríamos corregir esta alcalosis con una bolsa de papel. Suena un poco a caricatura, ¿no? Porque lo hemos visto en algún momento, pero ese es un esquema que funciona. El paciente respira sobre esa bolsa de papel, el aire sale y nuevamente reingresa. Ese aire con CO2 nuevamente reingresa y va a estabilizar a mi paciente. O inclusive nosotros podríamos utilizar sustancias aromáticas fuertes cerca de las fosas nasales para estabilizarlo. Entonces, básicamente, esa es una lipotimia. ¿Qué podría pasar si, por ejemplo, yo no actúo de manera adecuada? O de repente este cuadro sigue progresando. Podríamos tener un síncope vasovagal. El síncope vasovagal en realidad tiene varios orígenes, pero uno de los más importantes es justamente una lipotimia maltratada. Podría generar, por ejemplo, en el paciente una debilidad generalizada. El paciente va a perder el estado de conciencia, pierde el tono postural. Y si ya pierde la conciencia, obviamente ya no voy a poder controlarlo de una manera adecuada, ¿sí? Ya no va a poder respirar sobre esa bolsita de papel, o de repente ya no va a poder tranquilizarse, ya el paciente requiere medidas mucho más drásticas. En este caso, por ejemplo, si está asociado a una hipotensión, nosotros podríamos realizar la maniobra de Trendelenburg, pero lo más importante es tratar de identificar, ¿sí?, cuáles pueden generar o cuáles podrían ser los factores que desencadenen esta situación. Podría ser, por ejemplo, situaciones de ansiedad, dijimos, situaciones que generen dolor extremo. Entonces podría premedicar a mi paciente antes de realizar una intervención quirúrgica. Creo que ya la mayoría conoce qué procedimientos voy a realizar de repente en cada uno de los pacientes. No creo que alguien improvise y diga, bueno, hoy día se me ocurre hacerle una cirugía a este paciente. Entonces, programar. Y si yo sé que la cirugía va a ser dolorosa, tratar de utilizar de repente analgésicos de manera preoperatoria o incluso también utilizar ansiolíticos, que veremos más adelante, ¿no? Algunos esquemas. Y si ya el paciente es excesivamente aprensivo, igualmente tratar de manejarlo, sobre todo en pacientes pediátricos. El manejo de conducta podría ser muy importante, ¿no? Técnicas que permitan un adecuado control.
Entonces, como comentábamos, si el paciente tuvo una hipotensión severa, en este caso del síncope vasovagal, será muy importante tratar de recuperar la presión arterial. Ya comentábamos que las vías aéreas deberían permeabilizarse, retirar cualquier objeto que pueda interferir con la respiración, y podríamos utilizar la unidad, como ven en la imagen, para realizar la maniobra de Trendelenburg. En este caso vamos a levantar la unidad con una angulación aproximadamente de 20 o 30 grados, ligeramente las piernas por encima del corazón, para que pueda permitir el retorno de sangre. Y esto realmente funciona porque va a permitir que la sangre nuevamente recircule de una manera adecuada. Recupera la presión arterial. ¿Qué otras medidas? Bueno, no se olviden igualmente de valorar la presión arterial, las funciones vitales de ser posible, y si el paciente no ventila de manera adecuada, vemos que la desaturación está por debajo del 90%, va a requerir asistencia respiratoria, ¿sí? Se tolera una hipoxia hasta el 90%, una hipoxia leve. Recuerden que la saturación de oxígeno debería ser por encima del 95%, pero ya por debajo del 90% requiere asistencia ventilatoria. Y como se ha producido una hipox o una hipotensión bastante severa, podríamos utilizar algunos fármacos que generen vasoconstricción. Hay un fármaco particularmente que va a generar solamente ese efecto, que es la etilefrina. La etilefrina va a generar vasoconstricción, lo que incrementa la presión arterial. Esta etilefrina principalmente debería administrarse por vía intravenosa, ¿sí? A una velocidad de 0.5 miligramos por minuto. Entonces, si ya vemos de que el paciente no está recuperando la conciencia, podremos llamar a un centro hospitalario o derivarlo a un centro hospitalario para que puedan controlarlo de una mejor manera. El síncope ya es una emergencia. Si no pude haber controlado, no recupero el estado de conciencia con todas estas medidas, debo derivarlo al paciente a un centro hospitalario. Entonces, en este caso, la etilefrina viene en presentaciones de 10 miligramos por mililitro, idealmente por vía intravenosa, pero si estamos ante una emergencia, inclusive podría utilizar la vía intramuscular, ¿no? Es también alternativa. Otra de las condiciones que podría presentarse, por ejemplo, es la crisis convulsiva, o llamada también crisis epiléptica. Ojo, no confundamos la epilepsia con una crisis. La epilepsia es una enfermedad. Al ser una enfermedad, se caracteriza por crisis recurrentes. En cambio, una crisis convulsiva o crisis epiléptica es simplemente una situación que se podría presentar una sola vez en la vida. De repente podría ser ocasionado por una causa inmediata que yo identifico. ¿Qué causas podrían desencadenar esta convulsión o esta crisis convulsiva? Por ejemplo, podría producirse por hipoglicemia, pacientes con diabetes. Van a requerir un tratamiento odontológico. Acuden a la consulta y nosotros por error le decimos, señor, el día de mañana venga en ayunas. Eso podría ser lo peor que hagamos, porque indicarle que no consuma alimentos, el paciente se olvida del otro, está consumiendo hipoglicemiantes. Los niveles de glucosa bajan y posiblemente esta hipoglicemia le genere convulsiones. Ojo, eso es en casos muy severos, ¿no? Otra condición, por ejemplo, podrían ser cuadros febriles, ¿sí? Cuadros febriles, que el paciente tenga una infección y a pesar de ello acude a la consulta, o de repente, producto de esa infección moderada severa, podría presentar también convulsiones, ¿sí? Podría producir convulsiones. Otras situaciones, de repente traumatismos. Existen, lamentablemente, situaciones que se escapan de nuestras manos, ¿no? Estamos yendo a la consulta, pero lamentablemente en el camino tenemos un accidente. Pero como yo soy un paciente responsable, no quiero fallarle al profesional, yo acudo a la consulta. De repente creo que fue una lesión muy pequeña, ¿no? Acudo a la consulta. Durante la atención empiezo una convulsión. Entonces, hay diferentes causas. Pero cualquiera sea la causa, esta crisis convulsiva se va a producir por una causa conocida, por una causa inmediata conocida, que va a generar actividad eléctrica del tipo excitatorio en cierta región del sistema nervioso central. El detalle es que no todas las convulsiones van a ser iguales. Hay convulsiones que de repente solamente me producen fasciculaciones. Ok, es fácil de controlar. Hay convulsiones que podrían ser mucho más severas. Solamente me producen rigidez, convulsiones tónicas. O algunas que las que hemos visto seguramente en alguna película o en la vida real de repente, podrían ser las convulsiones tónico-clónicas. Convulsiones donde existe contracción
y convulsiones donde se podría producir relajación. Entonces, eso va a depender del área al cual haya afectado este sistema, este agente. Pero, doctores, ¿ustedes creen que las intoxicaciones también pueden producir convulsiones? Yo creo que sí, yo creo que sí. Las convulsiones también pueden ser ocasionadas por intoxicaciones. Y uno de los fármacos que más utilizamos, que puede generar justamente convulsiones, es la sobredosificación con anestésicos locales. A veces por error, nosotros creemos que los pacientes pediátricos son pacientes adultos chiquitos. Por error, digo. Porque en algunas ocasiones nosotros creemos que de repente, si a un paciente adulto yo le doy 500 miligramos de paracetamol, a un paciente pediátrico yo debería darle ¿cuánto? 250. O de repente creer que yo voy a utilizar para todos los pacientes pediátricos, ¿sí? Voy a utilizar unos 5 mililitros, ¿sí? Voy a utilizar 5 mililitros, y no es correcto. En estos casos, por ejemplo, nosotros podríamos requerir, ¿sí? Podríamos requerir de ciertas situaciones. Deberíamos calcular, ¿sí? Deberíamos calcular cuánto le corresponde justamente a estos pacientes. ¿Se escucha, doctores? ¿Sí? ¿Se escucha? Pulgar arriba, por favor, ¿me confirman? Sí, sí, doctor. Perfecto. Ok, perfecto. Es que he cambiado por los audífonos para poder escucharlo mejor. Entonces, estas convulsiones, por lo general, van a tener una duración de 3 a 4 minutos. Esa es una crisis convulsiva, una crisis epiléptica. Estas convulsiones, como dijimos, podrían pasar por diferentes fases. La más común es la convulsión tónica clónica generalizada, la que vemos, por ejemplo, en nuestra consulta, o perdón, en las películas, donde hay fases de contracción y hay fases de relajación. En este caso, por ejemplo, ¿sí? En este caso, podríamos ver, por ejemplo, que estas convulsiones tónico-clónicas también van a estar acompañadas, ¿sí? Van a estar acompañadas de manifestaciones parasimpáticas. El paciente podría tener reflujo, el paciente podría incrementar las secreciones, el paciente, por ejemplo, podría relajar los esfínteres, podría generar alguna de esas situaciones. Por esa misma razón, yo debería tomar en cuenta primero suspensión del tratamiento. Una vez que suspendo el tratamiento, retiro cualquier objeto que pueda interferir con una adecuada ventilación. Doctor, pero estoy realizando mi operatorio, estoy realizando una resinita muy bonita, y yo le retiro el dique, posiblemente voy a tener que empezar de nuevo. Creo que aquí la vida del paciente corre peligro. Doctor, estoy haciendo una endodoncia. Igualmente, retira cualquier objeto que pueda interferir. La suspensión del tratamiento es muy importante, y al mismo tiempo también comenzar a tomar el tiempo. Cuando hablamos de una crisis convulsiva, usualmente esta convulsión va a tener una duración menor a 5 minutos, y con este tiempo no me genera secuelas. Pero, doctor, ¿y qué pasa si esta convulsión perdura más allá de los 5 minutos? Ahí sí podríamos generar secuelas. Por eso mismo yo debo empezar a tomar el tiempo. Salvo que yo tenga esta convulsión donde solamente vea rigidez, ahí ya no estoy ante una crisis, ahí ya me encuentro ante un estatus, una condición de emergencia, que lo veremos más adelante. Pero si el paciente, como podemos ver en esta imagen, tiene fases de contracción y luego fases de relajación, lo que tengo que hacer es brindarle soporte al paciente, ¿sí? Brindarle soporte vital, nada más. Funciones vitales, evitar que se lastime, ¿sí? Que tenga una buena ventilación y que no se asfixie principalmente. Entonces, la otra consideración muy importante es tratar de posicionar al paciente. El paciente posiblemente se va a encontrar en la unidad. De ser posible, tratar de colocarlo en una superficie rígida, como podría ser el piso, de ser posible. Y lo más importante es tratar de colocarle de cúbito lateral, de costado. Como pueden ver, tratar de flexionar el brazo, si es posible. Ojo, no hay que forzar nada en este caso, pero colocarlo de cúbito lateral. ¿Por qué de cúbito lateral? Porque lamentablemente en estas convulsiones tónico-clónicas hay gran actividad parasimpática. ¿Qué significa eso? Que va a haber vómitos, reflujo. Doctor, ¿y eso de qué manera podría afectar? Imagínense que el paciente se encuentre de espalda. Todo ese reflujo, ¿hacia dónde va a ir? Intentará salir, pero como el paciente está de espaldas, en algún momento podría realizar la aspiración y llega hacia las vías respiratorias.
Me va a generar una complicación mucho más grave, una neumonía aspirativa, por ejemplo. Pero en cambio, si está de costado, lo más probable es que el reflujo salga y simplemente no me genere mayores complicaciones. La otra posibilidad es, por ejemplo, utilizar el suctor. Tenemos un suctor en la consulta. El paciente durante la convulsión, por lo general, también va a tener mayor cantidad de secreción. Entonces, podríamos utilizar el suctor para reducir estas secreciones y facilitar una mejor ventilación. Y adicionalmente, tratar de evaluar los parámetros cardiovasculares, la circulación, las vías aéreas, la calidad de respiración y evitar que se lastime. Doctor, entonces, ¿yo puedo hacer lo que veo en esta imagen? No, eso está prohibido. Jamás sujeten a un paciente que está convulsionando. A lo mucho, posiciónenlo y eviten que se lastime. ¿Por qué no deberíamos sujetarlo? Porque recuerden que tiene movimientos incontrolados. Podría haber una mayor rigidez muscular que podría generar incluso lesiones. Podríamos generar fracturas. Entonces, hay que evitar sujetar al paciente. El cúbito lateral y simplemente esperar a que la convulsión cese, como dijimos, en un tiempo promedio de 3 a 4 minutos. Por lo general, no requerimos administrar fármacos hasta este momento. Doctor, yo he escuchado que en algún momento permiten utilizar, por ejemplo, nos indican que coloquemos objetos en la boca. Podríamos colocar una media, un trapo, de repente algún objeto. No es recomendable. ¿Por qué razón? Por la misma razón de la neumonía aspirativa. Yo coloco algún objeto en cavidad oral y ¿qué va a suceder? Lamentablemente el paciente no va a respirar adecuadamente y estoy obstruyendo la vía de salida. O peor aún, durante la convulsión hay gran actividad del macetero. Al intentar colocar algún objeto podríamos también lesionar, ¿no? En el peor de los casos, si hay alguna lesión, luego de la convulsión podríamos realizar alguna sutura, ¿no? Pero son medidas que se pueden ir adoptando. E inclusive cuando posicionamos de cúbito lateral, también vamos a evitar que la lengua esté en una posición directa para poder morder. Entonces podría ser mucho más práctico colocarlo de cúbito lateral. Después de la convulsión, por lo general el paciente se va a quedar dormido y solamente queda esperar a que recupere el estado de conciencia. Entonces, planteando la pregunta anterior, ¿debería utilizar anticonvulsivantes en una convulsión? ¿Debería utilizar anticonvulsivantes, doctores, si la convulsión es menor a 5 minutos? ¿Será necesario? ¿Qué opinan? Los leo en el chat. ¿Qué opinan, doctores? ¿Será necesario? ¿Será necesario? Realmente no, porque no va a generar secuelas, salvo que sea, por ejemplo, una convulsión muy severa, como una convulsión tónico-clónica, o perdón, una convulsión a predominio tónico. Creo que alguien ha levantado la mano, no sé si pueden darle la posibilidad de que active su micrófono, o puede activarla, doctora Heidi. Ok, creo que ha levantado la mano por accidente. Entonces, usualmente cuando nosotros tenemos esa convulsión, el tiempo es un factor muy determinante. Si la convulsión dura menos de 5 minutos, estamos ante una crisis convulsiva. Pero, en cambio, si vemos que la convulsión perdura más allá de esos 5 minutos, nos encontramos ante un estatus convulsivo. La crisis es una urgencia. El estatus viene a ser una emergencia. En la crisis, yo necesito actuar, brindarle soporte al paciente, pero no va a ser debido de muerte. En cambio, en el estatus sí, porque puedo generar secuelas. Esta hipoxia, o de repente la actividad muscular muy constante, podría generar lesiones en diferentes tejidos. Podría producir inclusive una acidosis metabólica. Entonces, para el estatus epiléptico, usualmente nos plantean diferentes opciones intravenosas. Diazepam por vía intravenosa, fenitoína por vía intravenosa, fenobrital por vía intravenosa. Pero pregunto, doctores, ¿será práctico administrar un fármaco por vía intravenosa en un paciente que se encuentra en esta situación, en esta convulsión? ¿Será práctico? Un poquito difícil, salvo que me encuentre en el hospital y que el paciente tenga una vía. Sería ideal. Pero lamentablemente en la consulta no se da esa situación. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer en ese caso? Una alternativa podría ser, por ejemplo, una administración intramuscular. Por ejemplo, el diazepam se puede utilizar por vía intramuscular.
pero estamos en la consulta. Si es que el personal médico o el equipo de paramédicos no llega en el tiempo necesario, nosotros necesitamos actuar. Recuerden este tiempo, 5 minutos es el tiempo límite. Antes de los 5 minutos es una crisis. Después de los 5 minutos y es un estatus. Y si no llegaron, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debería administrar de repente un anticonvulsivante y una muy buena alternativa es la administración de midazolam intranasal. El midazolam intranasal puede ser una vía bastante simple, fácil, segura y muy efectiva para el tratamiento del estatus epiléptico. Es muy fácil porque nosotros podríamos colocar gotitas por las fosas nasales y al tener una comunicación por las cribas, por ejemplo, podríamos llegar fácilmente al sistema nervioso central. Según esta referencia, nos indica que es tan efectivo como el diazepam intravenoso y mucho más efectivo que el diazepam rectal. Doctor, ¿cuánto es la dosis? La dosis del midazolam va a ser entre 0.15 hasta 0.20 miligramos por kilo. La dosis del diazepam podría ser entre 0.10 hasta 0.15 miligramos por kilo. Vamos a ver un ejercicio de manera rápida y de manera práctica. Imagínense que tengo una paciente mujer de 8 años, 25 kilos. Acude a la consulta y presenta convulsiones tónico-clónicas por más de 5 minutos. Las causas, como dijimos, podrían ser muy variables. Podría ser una paciente diabética tipo 1 que recibió insulina y estaba en ayunas. Podría ser por un traumatismo, podría ser por una intoxicación, podría ser por diferentes causas. A esta paciente le voy a administrar, por ejemplo, midazolam por vía intranasal. La dosis, 0.15 a 0.20 miligramos por kilo. De midazolam yo tengo ampollas de 15 miligramos en 3 mililitros. ¿Y cómo voy a hacer el cálculo, doctor? Bueno, multiplicamos la dosis por el peso. Dosis 0.15 miligramos por kilo por el peso del paciente, que es 25 kilos. ¿Cuánto sale, doctores? 3.75 miligramos. Esa es la cantidad mínima que yo debería darle al paciente. Doctor, voy a hacer el cálculo con el máximo. Excelente. 0.20 por 25 kilos. 0.20 miligramos por kilo por 25 kilos. A este paciente le corresponde 5 miligramos. Entonces, para este paciente de 8 años, tengo el rango. Debo administrarle de 3.75 hasta 5 miligramos. Doctor, pero ¿cómo le voy a administrar? Yo no tengo el volumen exacto. Por eso tenemos aquí nuestra ampollita. Vamos a hacer una regla de 3 simple. Si como mínimo yo debía darle 3.75 miligramos, no sé cuántos mililitros le corresponden. Lo que sí sé es que hay 15 miligramos en 3 mililitros. Por regla de 3 simple, este 3 que está aquí abajo pasa al otro lado a multiplicar, entonces me saldrá 3.75 por 3 entre 15. Miligramos y miligramos se va, me da un volumen de 0.75 mililitros. Hago lo mismo con la cantidad máxima. Necesitaba administrarle 5 miligramos, no sé cuántos mililitros le corresponden. Pero sí sé, por ejemplo, que tengo la ampollita de 15 miligramos en 3 mililitros. Por lo tanto, en este caso será 5 por 3 entre 15. ¿Cuánto sale esto? 1 mililitro. Doctor, veo que en la parte inferior también he hecho una equivalencia con gotas. Sí, lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 20 cada vez que yo tenga 1 mililitro. O el volumen lo multiplico por 20. 1 por 20, 20 gotas, porque en cada mililitro tengo 20 gotitas. En 0.75 por 20 me da 15 gotas. Entonces ya tengo el rango mínimo y ya tengo el rango máximo. Entonces, como mínimo para este paciente de 8 años podría darle 15 gotas y como máximo le puedo dar 20 gotas. Entonces yo decido darle, por ejemplo, 18 gotas por vía intranasal. 9 en la fosa izquierda y 9 en la fosa derecha. Es mucho más fácil porque el paciente está de cúbito lateral o inclusive lo puedo reclinar para poder administrar, ¿sí? El efecto va a ser muy, muy rápido. Entonces, así como puedo utilizar la ampolla de 15 miligramos de midazolam, también podría utilizar de repente hacer el cálculo con el diazepam. Diazepam normalmente viene de 10 miligramos en 2 mililitros, ¿no? Son presentaciones que podemos disponer a la mano. U otra presentación que de repente tengan en la consulta. Pero es una opción. Para el estatus ya podría utilizar un anticonvulsivante.
Vamos a ver otra condición que se puede presentar en la consulta odontológica, como es la crisis circulatoria. La crisis circulatoria o de repente una crisis hipertensiva también se puede desencadenar por situaciones estresantes, situaciones dolorosas o incluso liberación de catecolaminas endógenas, liberación de adrenalina y noradrenalina. Entonces, muy importante tratar de discriminar si es una crisis hipertensiva o si es una emergencia hipertensiva. La única diferencia en ambos casos es que en la crisis hipertensiva va a responder ante una terapia antihipertensiva, terapia sublingual por lo general. En cambio, en una emergencia hipertensiva, por lo general no va a haber una adecuada respuesta, ¿sí? No va a haber una adecuada respuesta. Pero doctor, ¿cuáles son los valores? ¿Cómo yo sé si está ante una crisis hipertensiva o simplemente es una hipertensión? Para una crisis hipertensiva, la sistólica debe estar por encima de 180 milímetros de mercurio. O de repente la diastólica está por encima de 120 milímetros de mercurio. Cualquiera de las dos ya me indica que estoy ante una crisis hipertensiva. Estos valores pueden reducirse cuando yo utilice antihipertensivos sublinguales. Pero si no se reducen, estoy ante una emergencia hipertensiva donde mantiene la sintomatología, por ejemplo, cefaleas, podría producir incluso arcadas, podría producir incluso daño orgánico, podría generar secuelas. Por tal razón, será muy importante tratar de evaluar esta situación, ¿no? El efecto por la vía sublingual normalmente va a alcanzarse en cuestión de 10 a 15 minutos, un efecto bastante rápido. Entonces, por esta razón, nosotros podríamos evaluar la presión arterial antes de realizar la consulta. Es muy importante. Mucho más porque en la actualidad la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Los pacientes tienen hipertensión e incluso no saben. Están con una crisis hipertensiva y a veces como si nada, ¿no? Doctor, sí, me duele la cabeza un poquito, pero de repente es por el trabajo, no he dormido bien, cualquier otra causa, pero se olvidan de que podría ser también hipertensión arterial. En este caso, por ejemplo, ¿qué hacemos ante esta crisis hipertensiva? Lo más importante es utilizar algunos agentes por vía sublingual, porque es la vía más rápida. Un agente muy importante que podríamos utilizar es el nifedipine. Hay presentaciones de 10 miligramos por vía sublingual, las colocamos en el piso de boca y esperamos unos 10 a 15 minutos y la presión arterial debería disminuir. La otra posibilidad es utilizar, por ejemplo, los YECA, captopril de 25 o de 50 miligramos por vía sublingual, o incluso el enalapril. Enalapril de 5 a 10 miligramos. Colocamos el piso de boca y alcanzaría un efecto rápido, en cuestión de 10 a 15 minutos. Doctor, pero si el paciente no reduce los valores, ok, ahí me indicaría que posiblemente ya estoy ante una emergencia hipertensiva. Ahí necesitaré, por ejemplo, algunos otros fármacos, como la furosemida. Pero esta furosemida, ¿por qué vía se administra? Se administra principalmente por vía, ¿sí? Se administra por vía intravenosa o por vía intramuscular, ¿sí? Entonces, ese ya es un criterio muy importante. Si no responde, no veo una mejoría a los 10 minutos, a los 15 minutos, debo derivarlo a un centro hospitalario para que le administren por vía intravenosa la furosemida. ¿Qué podría pasar si no? Podríamos generar daño orgánico. El daño orgánico principalmente va a afectar, por ejemplo, a los vasos sanguíneos de la retina, por ejemplo, podría afectar al sistema nervioso, podría generar incluso un posible ACV, podría generar, se me ocurre, daño renal, no sé, diferentes condiciones. La hipertensión realmente es la madre de muchos problemas. Y esto también podría estar relacionado con la angina de pecho, ¿no? Que el paciente pueda presentar un preinfarto. Es muy común, sobre todo en pacientes con riesgo cardiovascular, pacientes obesos, pacientes fumadores, pacientes con un índice de masa corporal bastante elevado. Podría ser, por ejemplo, que se origine en el lado izquierdo del corazón, justamente por el pecho, y a partir de este pecho, a partir del corazón, se va a irradiar hacia diferentes regiones. Y este signo característico se conoce como el signo de Levin, ¿sí? Signo de Levin, donde el dolor puede originarse aquí en el corazón, pero se va a irradiar hacia el lado izquierdo, hacia toda la mano izquierda. Podría originarse, incluso podría derivarse hacia la región cervical e incluso podría afectar a la parte de la mandíbula, el borde inferior y la rama.
Entonces, ese es un signo característico para poder determinar que nuestro paciente se encuentra sufriendo una angina de pecho, posible preinfarto. ¿Por qué se puede producir esta angina de pecho? Esta angina de pecho se produce normalmente por obstrucción de las arterias coronarias. El corazón, recuerden que también es un órgano que recibe sangre de sí mismo a través de las arterias coronarias. Pero si soy un paciente de repente que tiene enfermedad cardiovascular, soy hipertenso, soy obeso, soy hipercolesterolémico, no lo sé, en ese caso, estas arterias se pueden obstruir o simplemente se produce una vasoconstricción y lamentablemente va a generar una menor irrigación en el corazón, generando este dolor característico. Entonces, para poder prevenir justamente estas situaciones, tanto de repente la lipotimia, de repente la crisis hipertensiva, la angina de pecho, porque todos se están originando básicamente por situaciones estresantes o situaciones dolorosas, yo, por ejemplo, podría utilizar agentes ansiolíticos o agentes sedantes. Uno de los agentes que más podríamos utilizar podría ser, por ejemplo, el midazolam. Tenemos unas presentaciones orales de 7.5 y 15 miligramos, los cuales se pueden utilizar por vía oral, ¿no? 7.5 miligramos si quiero alcanzar un efecto ansiolítico, o 15 miligramos si ya quiero alcanzar un efecto mucho más intenso, como es la sedación consciente en pacientes adultos. De 30 a 45 minutos antes de la consulta va a ser de gran utilidad. Y la otra posibilidad es utilizar el prazolam, el cual solamente va a ser ansiolítico, no tiene efectos sedantes, va a generar una reducción en el miedo, en las fobias de los pacientes. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos presentaciones de 0.25 y de 0.5 miligramos, los cuales podrían administrarse por vía oral 1 o 2 horas antes de la intervención. Entonces, muy importante tratar de prevenir antes de que se pueda producir estos eventos cardiovasculares. Particularmente, hay algunos otros agentes como el lorazepam o como el que estamos utilizando, el midazolam, quienes van a ser opciones bastante eficaces. Son benzodiazepinas bastante seguras, los cuales van a tener un efecto bastante adecuado en la calidad de sedación. Pueden ser bastante seguros siempre que yo no los combine con otro depresor, como podría ser, por ejemplo, se me ocurre alcohol, ¿sí? Está totalmente contraindicado. Pero por lo general, si el paciente no tiene problemas respiratorios, va a mantener las funciones hemodinámicas estables, presión, pulso, frecuencia cardíaca, ¿sí? Incluso saturación de oxígeno también va a ser bastante estable. Son fármacos bastante seguros, pero que hay que evitar utilizarlos conjuntamente con otros depresores. ¿Y qué pasaría si mi paciente ya presenta este signo de Levin? Mi paciente ya tiene ese dolor opresivo en el pecho. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Hay presentaciones del dinitrato de isosorbide que vienen en 5 miligramos por vía sublingual. Al igual que la crisis hipertensiva, la coloco en el piso de boca y una vez que yo ya he realizado este procedimiento, podría, por ejemplo, ir esperando. El efecto va a ser muy rápido. Realmente por la vía sublingual es una vía muy práctica. Lo único que tengo que esperar es que el fármaco se diluya, pase por la vena sublingual, por ejemplo, la yugular interna, y luego a la cava superior. Y ya llegó al corazón. Del corazón llega a todos los tejidos, incluidas las coronarias. La otra posibilidad es, por ejemplo, utilizar el mononitrato de isosorbide, que también viene en presentaciones, esta sí, por vía oral, de 20 a 40 miligramos, que podría repetirse. Y la otra posibilidad que no está en la presentación, pero que podría ser la nitroglicerina. Hay presentaciones sublinguales de 0.5 miligramos por vía sublingual que también podrían generar un efecto vasodilatador coronario. Podrían generar un efecto de vasodilatación. Muy útiles, sobre todo para poder contrarrestar este dolor de pecho. Doctores, ¿y qué pasa si no hay una respuesta adecuada? Si el paciente sigue con el dolor, lamentablemente, en ese caso ya no estamos ante una angina de pecho, ya nos encontramos ante un infarto agudo al miocardio. Cuando es una angina, hay una adecuada respuesta ante, por ejemplo, estos vasodilatadores coronarios. Pero ya cuando hablamos, por ejemplo, de un infarto, ya estamos hablando de daño celular. En este caso, el paciente podría presentar palidez, no va a cesar con los dilatadores coronarios, como dijimos.
el dolor va a intensificarse mucho más, va a ser mucho más doloroso, el paciente puede tener incluso dificultad respiratoria, y adicionalmente, de manera compensatoria, incrementa la frecuencia cardíaca y la presión arterial con arritmias. ¿Qué hacer ante esta situación? Ante esta situación ya no podemos seguir utilizando estos vasodilatadores por vía sublingual. Necesitaremos inclusive la nitroglicerina por vía intravenosa, pero eso ya es un manejo médico. Podría requerir, por ejemplo, de la morfina, podría requerir de oxigenoterapia. Ojo que si ya mi paciente presenta una angina de pecho, yo debo estar llamando al equipo de paramédicos, ¿sí? De manera temprana, para que, por ejemplo, en este caso, puedan brindarle un soporte adecuado, ¿sí? Para que puedan brindarle un soporte adecuado. Particularmente con el infarto agudo al miocardio, el paciente puede, digamos, puede evitar las secuelas si es que esta tensión es bastante rápida. Pero si por el contrario nosotros no le brindamos ese soporte a nuestro paciente, lamentablemente sí podríamos generar muchas secuelas. Entonces, por la misma razón, doctores, actuar de manera temprana. Ante el mínimo efecto que esté produciéndose, por ejemplo, esta angina de pecho, hay que actuar, usualmente con los vasodilatadores coronarios, e inmediatamente llamar al equipo de paramédicos o derivarlo al paciente. Porque si no atendemos de manera adecuada, podría progresar un infarto y eso incluso podría llevarlo a la muerte. Y ya para finalizar, doctores, dos reacciones que están muy relacionadas, como son las reacciones alérgicas, tanto en el shock anafiláctico o en pacientes asmáticos, deberíamos tomar en cuenta que este shock anafiláctico es una reacción de hipersensibilidad inmediata. Por ejemplo, a veces confundimos mucho los efectos adversos que puede producir un fármaco con reacciones alérgicas. Muchos pacientes dicen, doctor, yo soy alérgico al antibiótico que usted me está prescribiendo, por ejemplo, amoxicilina. Y le preguntamos, señor, dígame, ¿cómo fue su reacción alérgica cuando usted recibió esta amoxicilina? Ah, doctor, yo por ejemplo tenía cefaleas, me dolía mucho la cabeza, no lo soportaba. Cuando yo consumía la amoxicilina me producía diarreas, me producía de repente un poco de embalonamiento. O de repente cuando yo consumía amoxicilina, por ejemplo, no podía dormir. ¿Eso será una reacción alérgica, doctores? ¿Qué opinan? ¿Será una reacción alérgica o de repente solamente es un efecto adverso? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Ese es un efecto adverso típico de los fármacos. No es una reacción alérgica. ¿Cómo yo sé que hay una reacción alérgica? Porque, por ejemplo, yo podría producir estas manifestaciones. Mi paciente podría producir rash cutáneo, prurito, urticaria. Mi paciente pudo haber presentado edema, angioedema, se hincharon los párpados, los labios, la epiglotis, tuvo dificultad para poder hablar. Eso sí es una reacción alérgica. Doctor, adicionalmente presentó náuseas y diarreas, podría también estar relacionado. Y también pudo haber producido, por ejemplo, un broncoespasmo, dificultad respiratoria, disnea, y lo más importante, hipotensión arterial. Si todo esto confluye en cuestión de segundos, no tengan duda que estamos ante un shock anafiláctico, porque todo esto evoluciona de una manera muy rápida. En este caso, como vemos, los factores que pueden desencadenar este shock anafiláctico pueden ser varios, ¿no? Pueden ser producidos por alimentos, por factores ambientales o inclusive por fármacos. Dentro de los fármacos que más producen reacciones alérgicas, por ejemplo, se encuentran los betalactámicos, penicilina, cefalosporina. Son primos hermanos en realidad. Y lo peor de todo, hay reacciones cruzadas. Doctor, yo soy alérgico a la amoxicilina. ¿Significa que puedo ser alérgico a la cefalexina? Sí, hay altas probabilidades, casi un 10%. Doctor, yo soy alérgico al cefadroxilo. ¿Puedo ser alérgico a la ampicilina? También hay reacciones cruzadas de manera bilateral. Otros antibióticos, también la vancomicina, relacionada también con reacciones de hipersensibilidad. Los AINES, igualmente, el paciente puede ser alérgico a un AINE o de repente a todos los AINES. Y ahí siempre sale alguien, no, doctor, pero yo he tenido un paciente que era alérgico al ibuprofeno, pero cuando le daba diclofenaco no producía nada. Son casos aislados en realidad. La única forma de poder saber si es alérgico o no a toda la familia, o de repente es alérgico solamente a uno de los agentes, es mediante un prick test. Pero si yo no cuento con ese resultado, con esa prueba, no tengo por qué arriesgar, porque podría haber reacciones cruzadas como entre estos dos grupos,
y peor aún podría llegar a un shock anafiláctico. Entonces, si ya es alérgico a una sustancia, lo mejor es indicarle que se realice un prick test o digamos, un paquete para detectar a qué sustancias es alérgico, ¿no? Para darle un mejor tratamiento. Otros alergenos que también pueden producir son los sulfitos. El metabisulfito de sodio que se encuentra en los anestésicos locales también podría desencadenar, ¿no? Las sulfas, por ejemplo, o algunos coxinos. La pregunta es, ¿qué hacer ante un shock anafiláctico? Ante un shock anafiláctico lo que yo necesito es evaluar qué efectos me está produciendo. Si solamente se producen reacciones dérmicas, no es un shock anafiláctico, esa es una reacción alérgica leve, bastará con antihistamínicos. Pero si además de estas reacciones térmicas yo observo, por ejemplo, broncoconstricción, de repente veo hipotensión, bradicardia y peor aún, pérdida de la conciencia, ese sí es un shock anafiláctico. Ahí necesitaré, además de este antihistamínico, estos fármacos, como son adrenalina, como son corticoides como la hidrocortisona y también la clorfenamina. Adrenalina. Normalmente tenemos estas ampollitas de 1 en 1000. Puedo utilizar la ampollita completa de 1 mililitro o de repente media ampollita por vía subcutánea. Repetirlas cada 20 minutos de ser necesario, solamente durante la primera hora. Yo creo que en 1 hora el equipo de paramédicos ya llegó, así que ya sería manejo de ellos, ¿no? Manejo médico. Otra consideración, ya con la adrenalina, por ejemplo, podría contrarrestar estos efectos. Voy a producir aumento en la presión arterial y también voy a producir broncodilatación. Por lo menos yo estoy controlando 2 efectos. ¿Por qué utilizar un corticoide como la hidrocortisona? Porque la hidrocortisona también tiene la capacidad de retener líquidos, aumentar la presión arterial, y eso es muy bueno. Y al mismo tiempo, la hidrocortisona, al ser un corticoide, también tiene un efecto para poder generar un efecto antiinflamatorio. Doctor, ¿puedo reemplazarlo de repente por dexametasona? Sí, podemos utilizar dexametasona. Solamente que la dexametasona no tiene esa capacidad de retener líquidos, de generar un aumento en la presión arterial. Entonces, solamente tendría un excelente efecto antiinflamatorio, pero no tendría actividad mineralocorticoide. Entonces, podría ser una de esas posibilidades. En este caso, se podría utilizar la hidrocortisona, igualmente por vía intramuscular o por vía intravenosa, 200 miligramos, y de ser necesario se podría repetir cada 12 horas. Y el último, la clorfenamina o la clorfeniramina, se va a utilizar a dosis única, básicamente para las reacciones dérmicas o para evitar mayor liberación o mayor efecto producido por la histamina. Se puede utilizar 10 miligramos por vía intramuscular o por vía intravenosa. Entonces, de esa manera, nosotros ya hemos controlado el efecto que puede producir este shock anafiláctico. Ojo, además de los otros procedimientos del ABCDE, ¿no? Tratar de permeabilizar las vías aéreas, evitar que el paciente se lesione, evaluar las funciones vitales, ¿sí? Evaluar la respiración, todas esas medidas, pero adicionalmente podríamos utilizar estos fármacos. Y ya para finalizar, el último evento que vamos a comentar es sobre la crisis asmática. En el caso de la crisis asmática, normalmente también se puede desencadenar por cuadros de ansiedad y aprensión, pacientes temerosos, es muy frecuente. ¿Y cómo se caracteriza? Porque el paciente podría presentar un incremento en la frecuencia respiratoria, taquipnea, puede presentar taquicardia e inclusive podría presentar cianosis. Vemos los deditos, los pulpejos de los dedos, por ejemplo, el ala de la oreja, por ejemplo, el ala de la nariz, el lóbulo de la oreja, por ejemplo, podríamos observar que se generan áreas cianóticas. Y también, como tiene dificultad respiratoria, podría presentar un clásico aleteo nasal, ¿no? El paciente siente como que se va ahogando, no puede respirar, por eso intenta aumentar su frecuencia respiratoria, respira más veces como un mecanismo compensatorio. Ahí podríamos ver, por ejemplo, un típico paciente con una crisis asmática o la cianosis que estábamos comentando. ¿Por qué podría producirse esta crisis asmática además del estrés? Por ejemplo, se ha reportado que podría producirse por agentes alergenos, una crisis asmática del tipo alergénico, por los anestésicos locales, particularmente por el metabisulfito de sodio, por el antioxidante, no por el anestésico local per se, no por el vasoconstrictor que vendría a ser la adrenalina, sino por el excipiente, un componente que está ahí presente para evitar la oxidación del vasoconstrictor. Lo mismo con los AINES. Los AINES también podrían ser muy peligrosos.
sobre todo aquellos AINES que inhiben a la ciclooxigenasa del tipo 1. Por ejemplo, hay algunos AINES que tienen una mejor seguridad, por ejemplo el diclofenaco. El diclofenaco no solamente inhibe a la ciclooxigenasa, sino también a la lipooxigenasa, así como el ketoprofeno. Entonces, cuando nosotros tenemos una crisis asmática, lo más importante es tratar de reducir los factores estresantes, los factores detonantes. Por ejemplo, podríamos evaluar la posibilidad de realizar protocolos de sedación, pero muy importante porque estos protocolos de sedación tienen que ser monitorizados. Ya recuerden de que este paciente tiene problemas respiratorios y durante la sedación podríamos agravar mucho más. Entonces es necesario contar por lo menos con un balón de oxígeno, ya sea con el óxido nitroso o de repente con las benzodiazepinas, ¿no? Que sí se puede utilizar en pacientes pediátricos. Se podría utilizar, por ejemplo, el midazolam en pacientes pediátricos. Veo por ahí en el chat que alguien preguntaba si se puede utilizar midazolam en pacientes pediátricos. Sí, se puede utilizar. No sé si para la crisis para el estatus convulsivo me hacían la pregunta, o de repente para protocolos de sedación consciente que también se podrían indicar. Entonces sí, son bastante seguras. Entonces, ¿qué hacer si mi paciente presenta una crisis asmática en la atención? Lo primero que yo tengo que hacer es, antes de atender un paciente asmático, y creo que ellos ya lo saben, ¿no? Es traer siempre su inhalador. El salbutamol es un agonista beta 2 que va a producir broncodilatación. Entonces se podría hacer 2 a 4 aplicaciones, ¿no? Usualmente se conoce a cada aplicación como un puff, entonces de 2 a 4 aplicaciones para esta crisis aguda, ¿sí? Entonces esa es una muy buena alternativa. Otras posibilidades, por ejemplo, hay nebulizadores para pacientes mucho más pequeños, porque a veces el paciente que tenga, no sé, menos de 2 años, va a ser muy difícil que podamos utilizar ese nebulizador, o perdón, el inhalador de forma directa, así que se podría utilizar estos nebulizadores, ¿no? Este Vortex, por ejemplo, es bastante útil. Es una cámara donde nosotros vamos a depositar el salbutamol y posteriormente el niño puede ir inhalando todo este aire que contiene el salbutamol. Entonces, es una muy buena alternativa para crisis asmáticas. Otra consideración muy importante para poder prevenir esta crisis asmática es, por ejemplo, posicionar adecuadamente al paciente. La posición completamente horizontal desencadena muchas veces la crisis asmática, por lo que se recomienda realizar una tensión en posición semisupina, es decir, inclinación de 45 grados, ¿sí? La cabeza en 45 grados, no completamente echado, o inclusive en posición vertical para el procedimiento que así lo permita. Va a ser bastante bien tolerado y reduce el riesgo a detonar una crisis asmática. Doctor, ¿y qué pasa si no responde adecuadamente a este agonista beta 2? Nos encontramos ante un estatus asmático. No responde al salbutamol, el paciente va a sentir una fatiga extrema, el paciente puede presentar hipoxia, saturación por debajo del 90%, puede presentar cianosis y lo peor es la acidosis respiratoria, que este sí podría generar lesiones en los tejidos. Entonces, en esos casos, lo único que deberíamos hacer es derivar al centro hospitalario, ¿sí? Entonces, doctores, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, ¿sí? ¿Todo claro, doctores? Doctor Percy. Bien. A ver, doctores, Julie, ¿has encendido los micros? Julie.